Muy buenas noches. ¿Cómo están? Mil disculpas antes que nada por el espacio en el que estamos trabajando con esto de la virtualidad. La verdad que nos ha cambiado un mundo, entre eso el mundo de la educación, gracias a la ciencia y la tecnología que hoy nosotros podemos disfrutar de este espacio, podemos vivenciarlo, ¿no? Voy a compartir pantalla, presentar la temática que yo voy a trabajar, o yo creo que, mejor dicho, voy a presentar en este evento académico de renombre. Agradezco mucho el haberme permitido participar en este evento. Agradezco mucho a todos aquellos que conforman el stand de organizadores, ¿verdad? Y también a aquellas personas que de una u otra manera están relacionadas con este evento, ¿no? Yo me presento, Roberto Briones Yela, soy PhD en filosofía. El tema con el que voy a trabajar o que voy a presentar el día de hoy es la educación personalista, razón poética y ciencias sociales, ¿no? Que la razón poética y la educación personalista, por un lado, como una gran variable, ¿verdad? Formar al ser humano como persona. La razón poética de María Zambrano es la autora base de mi trabajo doctoral y de los trabajos que yo estoy investigando y desarrollando. Y finalmente las ciencias sociales como un vínculo, ¿no? Sea con la educación, sea con la pedagogía, sea con la sociología o con las ciencias sociales. Bueno, arranco siempre con una frase propia, ¿no? Soy parte de la historia desde que comienzo a hacer historia. Siempre yo he pensado que el hombre está llamado a ser trascendente. Y para alcanzar esa trascendencia, necesariamente tenemos que meternos en la historia. El problema es que existe en la libertad humana la trascendencia positiva y la trascendencia negativa. Muchas personas son recordadas históricamente no por cosas buenas, mientras que otras sí son recordadas por cosas buenas. ¿De qué depende que uno trascienda de manera positiva o negativa? De su propia libertad. Obviamente, aquella persona que trasciende de manera positiva se convertirá en un referente. Entonces, desde ese momento, en cuanto yo, en función de mi libertad, decido orientarme hacia el bien, o sea, orientarme hacia lo correcto, entonces de ese momento ya entro a formar parte de la historia y mi trascendencia, si bien guiada en función de las decisiones y elecciones que haga, bueno, pues también irá direccionada hacia una trascendencia positiva. Los objetivos de mi propuesta, lo presento así rápida, brevemente, es la comprensión de educación en la modernidad y la relación que podría existir entre la razón poética de María Zambrano como filosofía de la poesía y las ciencias sociales. Y en un segundo momento, la presentación del aporte de dicha relación, la razón poética, la filosofía de la poesía, le llamaba María Zambrano, y las ciencias sociales, para la formación del ser en la búsqueda de transformar la realidad, insertando la filosofía y las ciencias sociales en la pedagogía actual. Entonces está mi escrito, está mi artículo para vuestra lectura y para vuestro conocimiento en caso de querer profundizar. Yo voy a tocar simplemente breves líneas por cuestión del tiempo. Entonces partamos de un imaginario humano, ¿verdad? En nuestro entorno, para hablar de la relación entre educación, filosofía y ciencia social, es necesario entender el sentido de educarse y educador. Yo, como docente, siempre intento llevar a los muchachos hacia la razón, hacia la lógica. Y entonces les digo, el problema del hombre de hoy es que ha renunciado a la razón y a la lógica. ¿De qué manera? Hoy aceptamos como verdad teorías, no la verdad. Y entonces, frente a esa realidad, en la educación también encontramos muchas teorías que no son la verdad y que sin embargo se venden y se promueven como verdades. De tal manera que el mismo hecho de ser educador, el mismo hecho de ser profesor, son terminologías diferentes y que se han utilizado a lo largo del tiempo y que muchas veces incluso la gente la ve como un sinónimo. Por ejemplo, tenemos la palabra formador, que viene del latín formare, que implica dar forma. O sea, el ser humano visto como un poco de arcilla, y que el docente o el maestro, en este caso el formador, es quien lo forma, ¿verdad? Entonces ahí habría que tener cuidado porque si el formador no está capacitado, en vez de formar, va a deformar. Luego, el otro título que se usa también, maestro, latín magister, el que más sabe, el más experto. Entonces estaríamos en contra de lo que promovía Sócrates, ¿no? El modelo por excelencia de pedagogo, cuando decía que solo sé que nada sé. Bueno, aquí el maestro es el que más sabe y por lo tanto es el que instruye. Más allá de que si lo que instruya o lo que esté promoviendo como instrucción le sirva al otro, ¿no?
Luego tenemos el término profesor, que viene del latín también profesor, sinónimo de maestro muy cercano. El término docente, que viene del latín docen, docentis, el que enseña, y ahí nos estamos acercando un poco más a la verdadera comprensión de educador o del que debería educar, porque es aquel que enseña, ¿no? Y finalmente el enseñante, que es el que a mí más me gusta y me llama la atención, que tiene que ver con el latín insignare, ¿no? Insignare, que significa orienta, o sea, aquel que orienta o guía. La cultura de hoy, dice Saviani, incluso se inclina hacia formas de expresión generales, ideas, frases, mensajes, etcétera, que rompen con la idea de primordialidad del ser por sobre la técnica y la tecnología, o tecnología. Y entonces, bueno, algunos dirán qué relación tiene lo que acabamos de conversar o lo que se acaba de exponer con esto de aquí, profundidad, profundidad. O sea, para el hombre de hoy, formarse, eh, educarse, eh, enseñarse, aprender, son sinónimos, es lo mismo. Entonces, nosotros ya acabamos de ver que a esta cultura, ¿verdad? No le interesa mucho conocer la etimología de los términos, porque en realidad a ellos les viene a ver cualquier cosa. Desde esa perspectiva, nos encontramos frente a una sociedad de rendimiento, como la afirma Byung-Chul Han, ¿eh? Al punto que la oferta actual, educativa, formativa, pero ¿qué implica? Acompañamiento, seguimiento y escucha. ¡Wow! Fantástico, ¿no? Entonces, qué fantástico y qué genial que hoy se promuevan valores formativos, acompañamiento, seguimiento y escucha, cuando en realidad de fondo, según lo que promueve Byung-Chul Han, es formar modelos que vayan y luego nutran la industria y la sociedad de personas que siguen haciendo lo mismo que estaban haciendo antes y que le den espacio a otros que cuando ya ellos se retiren, vuelvan y sigan haciendo lo mismo. Entonces todo tiene un valor, una percepción economicista, o sea, todo está en función del dinero. Y entonces aquí encontramos el esquema positivo del poder hacer, ¿no? Que es lo que busca el hombre de hoy, ¿no? Hacia dónde orienta el hombre la búsqueda de felicidad, hacia el poder, hacia el tener y hacia el placer. No necesariamente porque esto promueva la idea de felicidad griega que promovieron tantos grandiosos filósofos, desde Parménides hasta no sé, hasta Aristóteles, pasando por Sócrates, Platón, etcétera, etcétera, sino una felicidad más efímera, una felicidad que se logra cuando uno alcanza cierto nivel de poder, y entonces aparece la pugna y la lucha de poderes, una felicidad que se logra a través del tener. Entonces tú puedes tener más, pero sin embargo te quedas con lo que ya pensaste que te iba a satisfacer, y también el placer, y entonces encontramos felicidades efímeras. La visión correcta, el respeto y la autoridad, hoy, ¿qué es lo que se impone? El miedo a la autoridad. Entonces, ¿qué hago yo para hacerme respetar? En el campo educativo, en este caso, inflijo el miedo. No el respeto, no busco que me respeten, busco que me tengan miedo. Al esfuerzo que se ha impuesto el relajamiento. Hoy vemos que en las instituciones educativas todo es permitido, de tal manera que ya el docente es una mera herramienta que transmite el conocimiento y luego el estudiante, el aprendiente, el alumno, llámenle como ustedes deseen, bueno, pues se encuentra frente a una cantidad de conocimiento que le presenta la red y lo que le dice el maestro es uno más. Por lo tanto, los maestros ya no vienen considerados como tales. La investigación ha pasado a un segundo plano. Vivimos en la cultura de informes, en donde por todo lo que se haga hay que presentar informes, porque eso es lo que garantiza que efectivamente usted está trabajando, ¿no? Entonces ya vamos encontrando un asidero con el tema de las ciencias sociales. ¿Qué implica entonces hablar de la razón poética de María Zambrano? Un método de un vivir poético que sirva de inspiración y sustento para el ser y para todo lo que sobre él pesa y se sustenta. Una voluntad poética a modo de programa, la poesía como reveladora del ser para María Zambrano. El ser humano perfecto es el poeta. ¿Por qué? Porque es el único que a través del lenguaje y de muchas otras maneras, como lo explicará ella en muchos de sus textos, ¿verdad? Es el único ser humano que alcanza a comprender el nivel real del lenguaje. Ella pone un ejemplo, del cielo cae una rosa. Ok, para el matemático, esa es una ecuación que implicaría hacer un análisis de a qué velocidad, por ejemplo, cae la rosa, el peso de la rosa y de dónde viene esa rosa. Sin embargo, para el poeta es posible imaginarse que en las nubes hay un rosal que alguien cultivó y que llega un momento en el que la rosa está tan madura que se cae por su propio peso. Entonces, la idea de María Zambrano es que el ser humano debe acostumbrarse a vivir con esa visión.
Fundamentalmente, ¿para qué? Porque es la visión, o para qué, mejor dicho, para poder entender cuál debería ser el verdadero camino hacia la felicidad. De tal manera que hoy la educación no construye, sino que deconstruye, o sea, deshace analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual, en este caso la enseñanza. Un poco quién es María Zambrano, intelectual, filósofa y ensayista española, miembro de la Escuela de Madrid, allá por el 1915, ¿no? La Escuela de Madrid formada por Ortega, Unamuno, etcétera, etcétera, grandes filósofos que también tenían mucho de poetas. Sus visiones en algunos textos, el texto de los bienaventurados, Claro del Bosque y Persona y Democracia, textos que me sirvieron a mí para poder trabajar el tema del personalismo. María Zambrano es una filósofa personalista, bueno, y que están orientadas a entablar un diálogo entre el conocimiento, la razón y la poesía, presentar la emergencia del ser del ente frente a la existencia, y entonces ya estamos hablando de un poco el Dasein y todo eso de ahí, la crítica de la tradición filosófica a partir de su postulado de la razón poética. Algunos presupuestos que presenta María Zambrano y que yo me he tomado la libertad de repensarlos. Pensar es ante todo, descifrar lo que se siente entendiendo por sentir el sentir originario, ¿verdad? O sea, pensar es ante todo descifrar lo que se siente. Primero debemos entendernos. La verdadera realización del hombre comienza con el conocernos, el entendernos, el aceptarnos y el amar, para posteriormente pasar al otro. El hombre es el ser que padece su propia trascendencia en un incesante proceso de indicación entre pasividad y conocimiento, entre ser y vida. La emergencia del ser del ente ante la existencia, al tiempo que se acerca al género literario, la confesión y de la guía, la educación como disciplina filosófica académica, esto es maravilloso, volver a la filosofía como base de cualquier pedagogía, no en función de las ideas o de los pensamientos consumistas o economicistas, sino pensar la educación como una búsqueda de la sabiduría, y entonces la filosofía se convierte en una base fundamental. El conocimiento también, por tanto, lo que se llama o que se entiende como revelación. Y entonces, ven, ahí hay una confrontación entre el sistema educativo actual y la razón poética. Hoy vemos una educación sin ética, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros hablamos de ciencias sociales, ¿qué dicen los estudiantes? ¿Qué son las ciencias sociales para ustedes? Y te comienzan a hablar de historia y geografía. O sea, limitan el campo de las ciencias sociales al estudio de la historia y de la geografía. Y una historia que no se quiere conocer porque desde la perspectiva del hombre de hoy aburre. Una geografía que está limitada por líneas imaginarias, privando al ser humano de la libertad de entender que el mundo es uno. Y si existen límites son la tierra, el agua, la tierra, y finalmente la atmósfera de la estratosfera. Entonces, una educación sin ética, la persona como objeto de consumo, la educación como profesionalismo. Entonces, ¿qué es lo que se propone de la relación poética, la relación con la educación y las ciencias sociales? La recuperación ética de la educación desde la filosofía, la persona como creación individual, y entonces, reitero, volvemos al tema del personalismo, el personalismo como una forma de devolverle la humanidad al ser humano en un momento en el que estamos humanizando la tecnología, humanizando las cosas, humanizando los animales, una conciliación entre pensamiento filosófico y pedagogía, permitirle a la filosofía que construya los pilares de una nueva pedagogía. Por lo tanto, habría que destruir todo lo que se entiende por pedagogía y todos esos modelos, ya que a lo largo de la historia nos han demostrado que no sirven o se han demostrado poco eficaces. ¿Ya? No digamos que no sirven, poco eficaces, porque puede que los modelos hayan sido generados con muy buena voluntad, con muy buen deseo, pero no han logrado esos modelos pedagógicos, educativos, metodológicos, didácticos, no han logrado impedir que el hombre, que el ser humano pierda su humanismo. No han logrado. De tal manera entonces que tendremos que pensar en nuevos fundamentos pedagógicos. La filosofía entonces podría tomar ese trabajo y sacar adelante. Finalmente, el sentido de la vida, clave para humanizar la formación, incluso en la universidad. Entender que el ser humano no necesita solo educación, sino que también necesita formación. Y la formación es complejo encontrarla en una institución educativa donde las personas te transmiten un conocimiento porque les pagan. Entonces, ¿de dónde debe surgir o dónde debe salir la formación? Del entorno familiar que debe construir o está obligado a construir una sociedad. Avanzando un poco, es lo que yo propongo, y aquí viene la ruptura de paradigmas, pasar de la visión existencialista, que la existencia precede la esencia de Kierkegaard y Sartre,
a la visión de María Zambrano de que los actos determinan quiénes somos, ¿verdad? Entonces, sí, el alfarero puede hacer una excelente vasija, pero para el alfarero hacer una excelente vasija tiene que tener una base de un conocimiento de lo que es la arcilla, porque no cualquier tierra sirve para hacer una vasija, de el manejo del torno y finalmente de las temperaturas del horno, ¿eh? Para según eso poder hacer. Entonces, lo que nosotros hacemos a la larga dice o estructura lo que nosotros somos en este hoy. Pasar de la razón vital de Ortega y Gasset a una vida racional. Entonces, no es que el hombre es el problema de la vida. Muchas veces la vida es el problema del hombre. ¿Por qué? Porque no se deja comprender, diría alguno. Finalmente, la razón poética, que es una fundamentación para estructurar este diálogo entre la filosofía y la ciencia social. Voy cerrando. Centralidad y propuesta, o sea, son conclusiones, utopías, sueños, ideas de un filósofo latinoamericano y más ecuatoriano poco conocido y con deseo de que el mundo escuche, ¿no?, su pensamiento. Volver a la centralidad del discurso filosófico en educación y más en la academia, la primera ruptura, que no predomine lo profesional o lo económico, sino que predomine lo humano. Una formación en valores implica que al futuro profesional se le debe hacer entender que ese profesionalismo tiene que servir para que sirva, no para que se lucre. Ok, puede ser, pero fundamentalmente que entienda que el profesionalismo debe servir para servir. El aprendizaje más que estrategia de innovación. No basta invertir ingentes cantidades de dinero en modernizar la estructura si los contenidos no cambian. Hemos pasado de la pizarra y la tiza a la pizarra interactiva, ¿eh? Antes de eso a la pizarra acrílica y los marcadores acrílicos, ahora las pizarras interactivas, ahora la virtualidad, pero los contenidos siguen siendo los mismos. O sea, seguimos con una formación adultocéntrica en donde el adulto le dice al joven qué es lo que le conviene aprender, estudiar, saber, etcétera, etcétera. Finalmente, vuelta a la filosofía como forma de vivir y de pensar. El poeta como el nuevo docente y la poesía como nueva educación. Que el docente entienda que tiene que hacerle entender, más allá de la materia al estudiante, el por qué tiene un sentido esa materia en su estructura, en su proyecto de vida, en el vivir la vida como un proyecto. ¿Ok? Esa es la bibliografía que yo trabajé. Les agradezco muchísimo. Yo me presento siempre al final. Roberto Briones, ya lo dije, ¿no? Tengo un doctorado en filosofía, una maestría en filosofía, una maestría en gestión de la educación, con experticia en gestión gerencial, en gerencia, también, y una licenciatura en comunicación social. Les agradezco un mundo por estos minutos, les agradezco un mundo por la oportunidad que me han dado y será hasta una próxima ocasión. Gracias.